Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Para hablar del tema, contamos con nuestro amigo y gran colaborador Elías Amor, economista y presidente de la Unión Liberal Cubana. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Querido Pedro y querido Hernán, estoy bien, encantado de compartir con ustedes este rato y de ver si podemos explicar los contenidos que, como tú dices, de la economía cubana, que Cuba avanza, pero no sabemos muy bien en qué dirección, ¿verdad? Así que vamos a ver si somos lo suficientemente claros para poder darle a nuestros oyentes pues la información que les venga más útil para esto. Dijiste algo, ¿no? Porque la gente un poco veo a Raúl como reformador, sí. y yo le decía, y lo veo ahora, ¿qué vamos a decir de Díaz-Canel y sus frases, ¿no? Díaz-Canel es capaz de hacer un análisis y diciendo lo destrozadas que están las empresas estatales socialistas, que no dan resultados, que son un lío, todo lo que sabe todo el mundo, pero al final vuelve a decir, seguimos apostando por la empresa estatal socialista. O sea, es lo que tú dices, Raúl hizo algunas cosas, pero no llegó al camino ni al final de lo que tenía que hacer, y esta gente son más torpes aún y están en un retroceso muy grande. Y digo, bueno, ¿cómo tú puedes seguir apostando por algo que hasta ahora tú sabes que es un fracaso? Lo reconoces y siguen las limitaciones. Porque la gente dice, no, hay 1,000, 2,000, 3,000 MIPYME. Bueno, ¿y qué? Le llaman MIPYME a un restaurante con 6 mesas, a un restaurante con 60 mesas. Ese tipo de servicio, no, tú sabes bien que no va a desarrollar el país, porque eso va a consumir lo que se produce y es un círculo vicioso del dinero. Eso no genera riqueza, salvo excepciones en algunos lugares que vaya el turista, que son contados y en determinados lugares. La inflación indetenible, como hemos hablado, y yo digo, bueno, ¿cuáles serían las posibles soluciones a esta situación si estos señores se aferran? Porque tú puedes decir, bueno, partido único, pero un partido único tiene un pensamiento amplio, abierto. Yo ni quiero que se me confunda y pensar que yo estoy de acuerdo con el partido único, pero es que tenemos un partido único, un totalitarismo y una negación de todo aquello que no está de acuerdo y no son capaces de decir, bueno, yo quiero mantenerme en el poder porque ese es el objetivo, pero vamos a ver si podemos desarrollar la economía desde otras vías, desde otra forma. Pero no, ¿qué pasa? Si cambian el desarrollo económico como debe ser, desaparece el partido único y desaparecen todos ellos. Bueno, Hernán. No, me gustaría escuchar a Elías al respecto. Yo concuerdo con tu análisis y a ver, evidentemente tienen controlada, lamentablemente, producto del miedo, producto del uso de la fuerza, producto del encarcelamiento, de la represión, de años de control social, a la población, y eso es algo que no les preocupa. Se han apropiado de la economía, en el sentido de que han transformado una economía, unas cuentas públicas, digamos, una economía pública como la que tiene cualquier Estado, en una economía propia. Entonces, no les importa no pagar deudas, como hablábamos al comienzo, porque no les redunda en pérdidas a ellos personales, ¿no? Y de hecho, cuando estábamos hablando al comienzo pensaba, y esto te lo preguntamos en el programa anterior, Elías, si había alguna posibilidad de compensación, ¿no? Si existía algún mecanismo por el cual el Estado cubano podría perder algún tipo de bien, digamos. En aras de pensar esto y de pensar dónde se separa, digamos, la economía pública, digamos, las cuentas públicas de las cuentas personales de los jerarcas
cubanos, me pregunto si también hay espacio para la privatización de algo, o si privatizar, en definitiva, es perder riqueza por parte de estos grandes. Bueno, creo que has hecho una magnífica intervención y una pregunta que creo que va a dar muchísimo que hablar. Precisamente ese era uno de los puntos que yo quería plantear y abordar esta tarde con relación a la sentencia del Tribunal de Londres. La sentencia del Tribunal de Londres enfila un asunto que es muy importante y que ha tenido hasta ahora mucha repercusión y que tiene que ver con lo que tú planteas, Hernán. Concretamente el tema de el Banco Nacional de Cuba, por su propia cuenta, consintió la asunción de las deudas de los acuerdos del ICBC-ACRF. Y el tribunal, por tanto, señala que las deudas correspondientes se asignaron correctamente y de forma válida por ICBC-ACRF y que, por tanto, con la reclamación de la deuda el tribunal tiene jurisprudencia, pero el tribunal dice que el Banco Nacional de Cuba no tiene por qué ser respaldado por el Estado cubano. Este es el punto más importante de la sentencia del tribunal y que me consta que en este momento está siendo analizado milimétricamente por juristas muy especializados que van a encontrar aquí la piedra filosofal. Porque es verdad que la Constitución cubana del 19 hizo lo que llamamos un cortafuegos para evitar que los quebrantos en las empresas estatales del régimen cubano fueran a repercutir sobre el Estado cubano. Eso es cierto, eso es verdad. Y ya en el 97-98, cuando se quitaron los activos buenos del Banco Nacional de Cuba y se pasaron al Banco Central de Cuba y dejaron el Banco Nacional de Cuba como un banco malo, en el que solo había deudas y por tanto no había líquido para pagar nada, lo que se estaba haciendo era lo que llamamos un alzamiento de bienes para evitar reclamaciones de deuda que tuvieran que poder ser pagadas por el Banco Nacional de Cuba, que no conviene olvidar que en el Banco Nacional de Cuba estaba todo el capital económico nacionalizado desde los años 60. Estaba metido ahí. Ese Banco Nacional de Cuba se creó en el año 48, por ahí, en la época de Carlos Prío Socarrás. Y por tanto era una entidad anterior a la revolución. Y por tanto tenía, cuando llega la revolución, todos los activos confiscados estaban ahí. Y también, lógicamente, las deudas pedidas y soportadas con cargo a esos activos. Pero en el año 98 los comunistas separan el Banco Nacional de Cuba del Banco Central de Cuba. ¿Y eso qué significa? ¿Que el Banco Nacional de Cuba deja de ser del Estado? Yo creo que ahí hay un punto muy importante para los recursos que el CRF ya ha anunciado que va a presentar. Y esta vez esos recursos sí que, como he dicho al principio de mi intervención en este programa, abren la puerta por la que va a entrar todos los que tienen querellas contra el régimen para cobrar y se van a ir directamente a exigírselas al Estado, porque como tú dices muy bien, Hernán, en Cuba los medios de producción son de propiedad del pueblo, pero se dirigen por el Estado, y con esa trampa idiomática el Estado comunista lo que hace es gestionar los activos que dicen que son del pueblo, pero que no es verdad, no son del pueblo cubano, porque si no, los cubanos todos los años recibirían su participación en los beneficios generados por esos activos, y no recibe ningún cubano ningún beneficio. El cubano no recibe nada, absolutamente nada, de la explotación de esos medios de producción que la Constitución dice que son de ellos. Yo creo que por ahí se abre una puerta mágica por la que los juristas van a poder entrar y no dejarse ante una situación como la que esta sentencia ha planteado, que lo que ha hecho ha sido igualar a la baja los objetivos de las dos partes, ¿verdad? Por un lado, al CEFER le han reconocido que no es un fondo buitre y que tiene derecho a solicitar la reclamación de la deuda en los tribunales, y a Cuba le ha reconocido que el Banco Nacional de Cuba no tiene que ver con el Estado. Yo creo que esa
ese argumento es al que le van a ir con otros argumentos de mucho peso en los recursos, y como tú decías, Hernán, se va a demostrar que el Estado comunista cubano creado en 1959 es el dueño de todo en Cuba, y que esa organización totalitaria de la economía explica el por qué el Banco Nacional de Cuba depende del Estado cubano. Y si el Banco Nacional de Cuba tiene deudas, aunque esas deudas no hayan sido garantizadas por el Estado cubano, como dueño, tiene que asumir las deudas cometidas por el Banco Nacional de Cuba. Y esto es lo que todos vamos a ver, y ya garantizo yo que los juristas que están empezando a preparar los recursos van a ir por ese camino, al margen de luego las consideraciones que van a llegar desde el punto de vista de las casas de evaluación de riesgos, el impacto que va a tener esto sobre la capacidad de financiación de Cuba en los mercados internacionales, que va a quedar reducida a cero, etcétera, etcétera. Ahí hay un agujero muy importante que en esta sentencia la juez Coquerel sin querer lo ha tocado, que es decir, bueno, vamos a ver, sí, CRF no es un fondo buitre y el Banco Nacional de Cuba no tiene por qué estar garantizado por el Estado. Oiga, de acuerdo, no estará garantizado por el Estado, pero ¿de quién es el Banco Nacional de Cuba? ¿Quiénes son los accionistas de ese banco? ¿Dónde están esos accionistas? Y ahí es donde yo creo que los recursos van a demostrar lo que tú decías, Hernán, que es que los activos de Cuba son mayoritariamente de propiedad de los cubanos, pero quien los gestiona es el Estado, como dice la Constitución, y entonces se abrirán las puertas para esas reclamaciones. Mira, yo pienso que el mundo tiene que acabar de reconocer y de saber, y no taparse los ojos, de que en Cuba no hay nada independiente del Estado, claro, que es decir, el partido. Eso pasó con el béisbol, cuando las grandes ligas reconoció al INDER como una organización independiente. Al final se dieron cuenta que no es así. Todo responde al Estado, y el Estado en Cuba dirige todo, porque hasta las MIPYME al final están dependiendo del Estado, de los abastecimientos y demás. Pero la macroeconomía, lo grande, todo lo gordo, pertenece al Estado, sea turismo, sea deporte, sean tiendas, todo pertenece al Estado. Así es. Los medios de producción son de propiedad del pueblo, ellos lo ponen así en la Constitución, pero quien lo gestiona es el Estado. Por lo tanto, el que ha gestionado los medios de producción del Banco Nacional de Cuba tendrá que responder de las deudas. Por mucho que la garantía no se establezca. La garantía puede quedar a un lado, pero como sabemos bien, quien es dueño de algo, al final es sobre quien recaen las reclamaciones. Y yo creo que eso va a ser lo que va a mantener el proceso judicial abierto durante un largo tiempo. Va a haber recursos de un lado y del otro, porque también el régimen cubano va a intentar presentar cortafuegos para que esa línea de acción no se pueda conseguir en lo que va a ser el inmediato futuro, y por tanto yo anticipo que vamos a ver meses largos de pugilato en los tribunales, pero que al final, yo creo, como he dicho al principio, hay un antes y un después de esta sentencia, y quien va a salir peor en todo este proceso va a ser el régimen cubano. Elías, me pregunto si, conectando con lo que preguntaba antes, o con lo que comentaba antes, en estos tiempos de persecución a las grandes riquezas rusas, digamos, y de lucha contra la cleptocracia y ciertas operaciones de testaferros y demás, Panama Papers metiendo todo un poco en la misma bolsa, conectado también con el juicio que al mundo le mostró la opulencia con la cual viven personas vinculadas fuertemente al régimen comunista, casualmente cubano. Me pregunto si tú crees que existe margen para la persecución y las trabas para las operaciones que pudieran realizar estos oligarcas cubanos.
En el marco de este juicio, no. En el marco de este juicio, yo creo que no hay, vamos, lo he hablado con algunos colegas juristas a lo largo de los últimos días, porque esto lleva realmente todavía poco tiempo, pero esta sentencia, como he dicho al principio de mi intervención, no va contra personas, sino que va contra las estructuras del régimen comunista cubano. Y yo recomiendo su lectura porque parece mentira, pero la juez Cockerill, con las intervenciones de los testigos que participaron en el juicio, lo que hace es una magnífica reconstrucción de lo que se llama el caos, la burocracia, la miseria moral, las corruptelas, los sobornos, el auténtico desastre que existe dentro de lo que podríamos denominar la administración de las finanzas internacionales en Cuba. Esto yo no lo había visto jamás en la vida. Y eso yo creo que es lo que le preocupa al régimen comunista. Porque que esto lo lean los asesores financieros internacionales de los bancos, de los fondos de inversión, que lo lean los analistas económicos, que lo lean y que lo conozcan en todos los sitios en los que se mueve capital a nivel mundial, es un duro golpe contra un país que va diciendo que es poco más o menos que el paraíso de no se sabe bien qué. Pero desde luego es un país que lo que hace es de las aberraciones desde el punto de vista económico, financiero, jurídico, para no pagar las deudas. Y entonces es bueno que se lea esta sentencia, que se analice con detenimiento, pero como te decía Hernán, no, de la sentencia no va a haber línea para perseguir a personas concretas que tienen ese poder económico muy destacado en Cuba y que en principio pues podría perfectamente ser también una estrategia jurídica. Lo que creo que la sentencia va a permitir ir directamente a donde están las estructuras que sostienen el aparato del conjunto de la economía cubana, llámese, por ejemplo, pues Banco Central de Cuba, llámese, por ejemplo, Ministerio de Economía y Planificación, etcétera, etcétera. Ahí sí que yo creo que se pueden establecer las conectividades adecuadas y lo iremos viendo en los próximos meses, lo iremos analizando. Creo que la mejor estrategia para el régimen en este momento sería pagar. Yo lo aconsejaría, yo si fuera consejero del régimen comunista cubano le recomendaría pagar, pero además pagar rápido, negociando, aprovechando ese ofrecimiento que hizo el presidente del CRF, nada más conocerse la sentencia. Yo llamaría a este hombre y creo que esa es la posición que en este momento es más sensata para evitar males mayores que pueden acabar arruinando a la economía cubana mucho más de lo que está. Una pregunta, Elías. ¿Cuál es el monto que debería Cuba pagar si se decide a pagar o que debe? Lo pague o no lo pague, lo debe. ¿Cuál es el monto en millones? Porque bueno ahí en el Club de París está muy clara la deuda, ronda los 2.500 millones aproximadamente, si no me equivoco, así por arriba o por abajo. Y en el Club de Londres, que es el otro grupo en donde está CRF, entre otros muchos, se habla de una deuda de 1.200 millones. Pero luego hay deudas en Argentina, sí. Luego hay deudas en México, luego hay deudas en España, por ejemplo. Es decir, Cuba está rodeada de deudas por todas partes y lo que ocurre es que estas deudas son muy antiguas. Son deudas que vienen de los años 80 del siglo pasado. Son deudas de 40 años que han sido compradas y vendidas y vueltas a vender y vueltas a vender, porque esas operaciones se hacen en los mercados financieros, si no los mercados financieros para qué estarían, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mi opinión es que al crecer tanto el apalancamiento y el volumen de deuda que hay en circulación, lo mejor sería ir estableciendo ya un calendario de pagos directamente relacionado con las recaudaciones que se puedan tener de divisas. Pero ahí viene la segunda parte. Las divisas
no llegan, el turismo lleva 3 años cayendo en picada, no se remontan las cifras, hemos visto la temporada invernal de este año ha sido un desastre, comparativamente, por ejemplo, con República Dominicana, donde ha habido un resultado magnífico, y por tanto el modelo turístico cubano ya entró en crisis. Es decir, lo que se consideró que iba a ser el motor de la economía cubana está paralizado o no está dando los resultados que se pensó que iba a dar cuando Fidel Castro, allá por los años 90, recibió a los hoteleros mallorquines, encabezados por aquel ministro del Partido Popular que se llamaba Matutes, y empezaron a construir hoteles en Cuba para que los españoles los gestionaran. No, el modelo es un fracaso. El modelo no ha conseguido remontar la crisis y la pandemia. Y yo lo digo desde aquí. La razón es que el turismo en Cuba es una política estatal. Y el turismo en República Dominicana es una política de Estado. Y quiero destacar la diferencia entre las dos cosas. Porque una cosa es que sea una política estatal y por eso los hoteles en Cuba están sucios, mal servidos, no tienen comida, la mala gestión, la pésima calidad, etc. Y otra cosa es que la política estatal de turismo defienda la integración de todos los sectores conjuntamente en los grandes objetivos de atender bien a los que vienen y facilitarles lo mejor posible la estancia. Eso lo hace la República Dominicana, lo hace Costa Rica, lo hace Cancún, lo hacen los resorts del Caribe, que están funcionando de maravilla, y Cuba, como está empeñada en tener una política de turismo estatal, como la política agropecuaria, como la política de transporte, como la política de comercio, como la política bancaria, todo tiene que ser estatal, pues ahí viene el fracaso. Y si no hay divisas, no se pueden pagar los préstamos. Por lo tanto, estamos ante una serpiente que se come a sí misma por la cola, y yo no veo capacidades ni forma de que estos dirigentes sean capaces de cambiar el curso de los acontecimientos. Mira, respondiste un poco o bastante lo que yo te iba a preguntar. Yo decía, bueno, el turismo, que no te llegué a preguntar, pero es un desastre. Bueno, la zafra, en Cuba no hay zafra, por eso ya el tabaco ahora tampoco. El tabaco generaba divisas, la venta de los servicios médicos ha decaído. Yo decía, bueno, lo lógico es pagar, pero ¿de dónde van a sacar? O sea, es una noria que aunque ellos reconozcan que deban pagar, no pueden pagar aunque lo deseen. Y ahí está el fracaso y la debacle que se avecina aún más, y el fondo no se sabe a dónde llegará. Pero sí que podrían pagar, Pedro, y yo te digo cómo podrían pagar. Lo que pasa es que ellos no quieren pagar porque son soberbios y están instalados en la superioridad moral de la izquierda, que es un auténtico desastre y que la conocemos bien. Pero el régimen podría obtener financiación internacional condicionada para pagar sus deudas. Yo estoy convencido de que un pool de acreedores se podrían poner en contacto y llegar a un acuerdo, pero a cambio de reformas. Es decir, ese sería la exigencia de reformas económicas en Cuba para la transición de la economía cubana a la libertad económica. Y ese sería el gran hecho histórico que el endeudamiento de Cuba le dejaría a las futuras generaciones de cubanos. La transformación económica del país por las, vamos a llamarles clarísimamente, presiones de los deudores para que Cuba haga cambios. Eso, en mi opinión, lo tendría fácil de lograr Díaz-Canel si se quita de encima la influencia malévola que tiene el Partido Comunista y que es el que impide hacer esos cambios. Pero en Cuba, apostar por los motores económicos internos, el sector agropecuario, la construcción de viviendas, las infraestructuras energéticas, de aguas, de servicios, la construcción de carreteras y de mejora de transportes, en lugar de estar pensando en turistas españoles, eso es lo que tiene que hacer una nación. Pedir dinero para reforzar eso, no para malgastarlo en operaciones que no se sabe muy bien para qué. Y esas divisas que entran al país para poder devolver los préstamos, dedicarlas al desarrollo económico interno de la nación con la participación del sector privado y de la libre empresa. Y ahí sí que el sector
internacional de deuda, a Cuba la vería de otra forma. Yo estoy casi seguro de que incluso le tenderían una mano, le harían asistencia técnica, le darían ayuda para que se fueran dando pasos hacia la normalización económica. Pero yo creo que los dirigentes que tiene Cuba en este momento no van a mover ficha porque, como sabemos, están limitados y están absolutamente convencidos de esa superioridad moral y de que pueden hacer las cosas de otra manera, pero es un gran error y quien lo está pagando desgraciadamente es el pueblo cubano. Mira, es que los dirigentes son tan torpes, incapaces y cobardes que van a mantener la inmovilidad económica y el sistema. Sí. Estas tres características no se pueden separar de ninguno de los que está dirigiendo y han dirigido el país en los últimos años. Así es. Pero se podrían cambiar. Se podrían cambiar y estoy convencido de que negociar la deuda podría ser un factor muy importante para incorporar reformas. Y no tendría que ser nada negativo, para nada, al contrario. España, la transición a la democracia, la hizo no solamente porque el pueblo español quería, también hubo una presión internacional muy fuerte para que España evolucionara. Y España evolucionó a la democracia. Siempre tiene que haber una ayuda desde fuera. Y yo creo que la ayuda podría ser precisamente esa. La ayuda para que Cuba vaya dando pasos hacia la libertad económica, la propiedad privada, los derechos de los agentes económicos, la oferta y la demanda, todo aquello que le falta en este momento y que es necesario para que la economía cubana se iguale o al menos se normalice con respecto a las del resto de los países del mundo. Pero, bueno, volvemos al mismo punto, no hay voluntad política de hacerlo, desgraciadamente. Tenemos que cerrar, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pensaba, de hecho, cómo el régimen cubano va a tratar de ganar tiempo con el juicio, y eso es lo que nos vendría bien a nosotros, ganar tiempo, pero lamentablemente llegamos al final del programa, Pedro. Bueno, despídelo tú. Elías Amor, muchas gracias de nuevo por acompañarnos y siempre ayudarnos a comprender los vericuetos de la economía cubana, y les agradecemos a nuestros oyentes y le dejamos hecha la invitación para el próximo martes, como siempre, en Zoom Cubano.